Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás? Donde quiera que estés, bienvenido a la doctrina de fundamentos de la fe en Cristo, discipulado básico de la Iglesia Filadelfia. Estamos estudiando Hebreos 6.1, donde nos enseña los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hemos visto 4 rudimentos o doctrinas fundamentales, y hoy vamos a ver la 5ª, y la próxima semana, primero Dios, la 6ª, y ahí terminaremos este análisis de Hebreos 6.1. Muy bien, entonces bienvenido al discipulado de nuestra Iglesia Filadelfia. Hagamos una oración. Gracias, Señor, que nos permites estudiar tu palabra. Gracias que nos permites discipularnos conforme a tu voluntad. Tú has dicho, hagan discípulos en todas las naciones. Gracias porque estamos teniendo ya muchas clases. Nos has permitido tener más de 9 clases, 10 clases. Gracias, Señor, que podamos tomarlas todas, asimilarlas y practicarlas. Ayúdanos, Señor, en este estudio de Hebreos 6.1, donde nos habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Muy bien, amén. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Dios te bendiga. Entonces, analizando, regresamos a Hebreos 6.1, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice Hebreos 6.1, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de, y empieza a mencionar, arrepentimiento de obras muertas, número 1. La fe en Dios, número 2. La doctrina de bautismos, número 3. La imposición de manos, número 4. La resurrección de los muertos, número 5. Y el juicio eterno, número 6. Son 6 fundamentos o rudimentos de la doctrina de Cristo. Y cuando ya hemos asimilado y practicado estas 6 doctrinas, dice, vamos hacia adelante. El avance nunca se detiene, pero es importante tomar los rudimentos. No puedo ir a la universidad si primero no voy a la primaria, al bachillerato. Tengo que meterme a la escuela de Dios, la escuela de la enseñanza. Bien, vamos a ver la 5ª doctrina. Hebreos 6.2 es la doctrina de la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos es la 5ª doctrina. Vamos a ver qué enseña la palabra de Dios sobre este tema, la resurrección de los muertos. Hay varios aspectos de la resurrección de los muertos. Acordémonos que hay muertos físicamente hablando y hay muertos espiritualmente hablando. Pero Jesucristo trajo la resurrección tanto de lo físico como de lo espiritual. Y luego habrá una resurrección en el futuro. Es un tema muy importante. Veamos parte por parte. Primero, la resurrección de muertos terrenalmente hablando, físicamente hablando. Jesucristo resucitó a una niña, resucitó a un joven, resucitó a un adulto, resucitó a muchos más. Después mandó a los apóstoles a que practicaran lo que él hizo. Pedro resucitó a una mujer llamada Dorcas y Pablo resucitó a un joven llamado Eutico. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Pero vamos a ver en el ministerio de Cristo algunas resurrecciones que están registradas. Las que están registradas, porque hizo muchas más que no están registradas, pero las que están registradas, por ejemplo, resucitó a una niña
Marcos 5, 41, 42. Marcos 5, 41, 42. Tomando la mano de la niña, le dijo, Tabita Kumi, Tabita Kumi, que traducido es, niña, a ti digo, levántate. Verso 42. Gracias. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Avanzamos. Resucita a un joven. Lucas 7, 14. Gracias, Señor, porque tú eres la resurrección. Lucas 7, 14. Acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo al cadáver, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué más? El 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Era un joven que ya iba ahí el cortejo fúnebre, y Jesús detiene el cortejo y se dirige al cuerpo inerte y le dice, joven, levántate, bendito sea el nombre del Señor. Después también resucitó a un adulto, ese es Lázaro, el famoso pasaje de Lázaro, San Juan 11:43, perdón la tos, 11:43, 44, San Juan 11:43, ¿verdad? La historia famosa de Lázaro. Alabado sea Dios. Dice, ¿verdad?, que Lázaro llevaba 4 días de muerto. Dice que ya olía mal, pero llegó y dio la orden para que resucitara Lázaro. Juan 11:44. Gracias. Estaba entonces enfermo llamado Lázaro, y el que había muerto salió atadas las manos, pero en el verso anterior, en el 43, Jesús da la orden lleno de autoridad. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó en el verso 44? El que había muerto y llevaba 4 días de muerto, salió atadas las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatarlo y dejarlo ir. Entonces Jesús resucitó a una persona adulta. Y también en Mateo 11, 4, 5, dice que resucitó a muchas personas. Bendito sea el nombre de Dios. Respondió Jesús y le dijo, háganle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bendito el nombre de Dios. Él mandó y dijo, díganle a Juan el Bautista que hay muchos muertos que están siendo resucitados. Jesús resucitó a mucha gente en su ministerio de 3 años y medio. Resucitó a muchas personas de una manera física y literal. Número 2, la resurrección corporal de Jesucristo. Jesucristo murió, ¿verdad? Fue sepultado, pero al tercer día resucitó físicamente, corporalmente. Es una de las bases fundamentales del Evangelio, que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver la resurrección de Jesucristo. Número 1, hay muchas pruebas indubitables e históricas de la resurrección de Cristo. Hechos de los Apóstoles 1:3. Hechos de los Apóstoles 1:3. Gracias. A quienes también después de haber padecido, Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días
y 40 noches y hablándoles acerca del reino de Dios. Después que murió y resucitó, se presentó ante los apóstoles durante 40 días, les dio pruebas, lo tocaron, comió con ellos y decían, ¿verdad? Demostró con muchas pruebas que él había resucitado. Seguimos. Nadie ha podido hasta ahorita rebatir la resurrección de Cristo. Durante 2000 años mucha gente ha atacado el tema de la resurrección con muchos argumentos, pero nunca se ha podido derribar el fundamento de la resurrección de Cristo. Nunca se ha encontrado el cuerpo de Cristo, aunque hay teorías fantasiosas por ahí, pero nunca se ha podido rebatir la resurrección de Cristo. Hechos de los Apóstoles 2, verso 32. Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los apóstoles fueron los primeros testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Durante 2000 años, miles de millones hemos tenido una experiencia con el Cristo resucitado y nadie ha podido jamás derribar el fundamento de la resurrección de Cristo. Por último, en este tema de la resurrección de Cristo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 33, dice, Jesús es el primero de la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es el primero de la resurrección de los muertos. Hechos 26, 23. 23, gracias. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Jesús es el primero de la resurrección de los muertos, lo confirma el apóstol Pablo en Corintios, donde dice, Cristo es las primicias de los que han de resucitar. ¿Qué significa? Que Él es el primero de una serie de todos los que resucitan y ya nunca van a morir. Las personas que Cristo resucitó volvieron a morir, pero Cristo ya nunca volvió a morir. Entonces, cuando dice que Él es el primero de la resurrección, que todos los seguidores de Cristo un día vamos a resucitar también, pero será una resurrección para toda la eternidad. Ya nunca habrá muerte. Jesús es el primero de esta serie de los resucitados para la eternidad. Muy bien, hemos visto el área física, resurrección física. Jesucristo resucitó, Jesucristo resucitó él directamente. Bueno, me brinqué una parte aquí, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Los apóstoles llegaron a manifestar resurrecciones. Por ejemplo, Pedro, ¿verdad? En el libro de los Hechos, es un libro muy importante de todo cómo Dios usó a los apóstoles. En Hechos 9, en Hechos 9:40, el apóstol Pedro resucita a una mujer que era una servidora de la iglesia llamada Dorcas, llamada Tabita. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, le dijo al cuerpo, Tabita, así se llamaba, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Milagros de resurrección en el ministerio apostólico. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo, en una ocasión, vamos al capítulo 20 del libro de los Hechos, dice que un joven se durmió en una azotea, se cayó y se mató. Entonces, ¿qué pasó acá? Pablo lo resucita. Hechos 29, muchas gracias. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso para abajo y fue levantado muerto. Se durmió en la predicación. Por eso hay que tener cuidado. Era el tercer piso. En el verso 10, muchas gracias.
¿Qué dice? Entonces descendió Pablo, se echó sobre él, abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Había muerto, pero después Pablo lo resucitó. Milagros de resurrección literal. Durante 2000 años Dios ha usado a muchos siervos de Dios para milagros de esta semejante milagro, ¿no? Resucitar a un muerto. Ahí están registrados en la historia de la iglesia. Muy bien, pasamos ahora a la resurrección de los muertos espirituales. Hay muertos físicos y hay muertos espirituales. Los muertos espirituales, los que viven en pecado. Uno puede tener vida física, pero estar muerto espiritualmente. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Estar desconectado de la presencia de Dios. Eso es estar muerto espiritualmente. Pero vamos aquí. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los muertos espirituales y la resurrección de los muertos espirituales? Bendito el Señor. Efesios 2:1 dice que cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos. ¿Qué es un muerto espiritual? El que no tiene a Cristo en su corazón, aunque tenga religión, no se enoje. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros, cristianos de Éfeso, cuando estabais antes muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él los dio vida, o sea, ya los resucitó. Cuando Cristo entró a su corazón, ya los resucitó, ya los reconectó con el Espíritu Santo. Dice, a ver, primera carta de Juan 5:12, habla de la muerte espiritual. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene a Cristo en su corazón no tiene la vida espiritual. Tendrá vida física, biológica, pero no tiene vida espiritual, no tiene comunión con Dios. Entonces el que no tiene a Cristo no tiene vida, está muerto. Tendrá religión, tendrá moral, tendrá filosofía, tendrá misticismo, pero está espiritualmente muerto porque no tiene conexión con Dios. Pero dice, cuando Cristo entra a tu vida, el que tiene al Hijo de Dios dentro de su corazón, entonces Cristo lo resucita. No es cuestión de religión, es cuestión de resurrección espiritual. Ok. Punto 2. Al creer en Cristo, San Juan 5:24, San Juan 5:24-25, perdón usted, al creer en Cristo, pasamos, dice Cristo, de la muerte a la vida. A ver, ¿cómo está eso? San Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree con todo su corazón al que me envió, tiene vida eterna, vida, empieza a recibir vida eterna. Vida eterna es vida espiritual. Y no vendrá condenación, mas ya pasó de la muerte a la vida. Es decir, el que oye mi palabra con todo su corazón y cree con todo su corazón, dice, bendito sea el Señor, 5:24, gracias, dice, tiene la vida eterna. O sea, cuando uno se entrega a Cristo, recibe vida eterna. Vida eterna no se refiere allá en el cielo. Vida eterna es vida de Dios, vida espiritual que recibes, eres infundido, eres resucitado, recibes vida espiritual cuando te entregas a Cristo. Eso es vida eterna, de calidad eterna. Alabado sea Dios. Mas ahora has pasado de la muerte, del estado de muerte espiritual, pasas al estado de vida espiritual. ¿Ok? Entonces tengo que entregarme a Cristo. Cristo tiene que entrar en mi corazón. Y cuando Cristo entra en mi corazón, Él me empieza a dar vida, a resucitar. Me resucita y me da vida eterna, vida nueva, vida de calidad divina. Eso es vida eterna. Ok. Tercer punto de esto.
Cuando Cristo resucitó, Colosenses 2, vamos al libro de Colosenses 2:12, cuando Cristo resucitó, entonces resucitamos con Él. Eso simboliza el bautismo. Les voy a explicar la simbología del bautismo. Dice Colosenses 2:12, muchas gracias. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo en agua? Cuando te bautizas en agua, en la ceremonia, ante el pueblo, eres sepultado. O sea, el significado profundo del bautismo es que sos sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó a Cristo de los muertos. Es decir, cuando me bautizo en agua con todo mi corazón, simboliza mi muerte al pecado y mi resurrección espiritual. Ya dijimos que cuando Cristo entra a mi vida, me resucita a una nueva vida de calidad eterna, y eso lo simboliza el bautismo. El bautismo no lo realiza, sino lo simboliza. Muerte, te bajan en el agua y luego te levantan, y la simbología es que ahora resucitas espiritualmente en Cristo Jesús. Es la importancia de la simbología del bautismo en agua. Muy bien, entonces terminamos esta parte. Resurrección física, resurrección espiritual. Y ahora vamos a ver que en el futuro, vamos a morir físicamente los cristianos. Ya no espiritualmente, pero físicamente. Ahorita el cristiano puede morir físicamente, pero la gran promesa es que resucitaremos en el futuro físicamente para reinar con Cristo. Esa es una maravillosa esperanza en el futuro. Resurrección de justos. Aquí se va a poner duro. Van a resucitar los justos, o sea, los hijos de Dios. Pero van a resucitar los malos, los pecadores, los que no quisieron nada con Dios, para condenación eterna. Eso se va a poner duro. Resurrección de justos, o sea, de hijos de Dios. Dice Lucas 14:14. Qué bueno se está poniendo este tema. Tú vas a resucitar un día, y yo también. Aconteció un día, Lucas 14:14, dice Jesús, hablando de esa resurrección en el futuro, y serán bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En el futuro se te va a recompensar todo lo bueno que hiciste a favor de la gente. Dice, aquí no te van a poder recompensar si tú ayudas a los pobres en el nombre de Cristo, le das de comer, pero no te preocupes que no te recompensen ni te den gracias. Dice que en la resurrección de los justos, en el futuro, será recompensado. Vamos a ver algunos aspectos. Esta resurrección futura se llama la primera resurrección. Se conoce como la primera resurrección antes del juicio final. A ver, vámonos al libro de Apocalipsis. Vamos a entrar un poco en el futuro. Apocalipsis 24 al 6. Apocalipsis 24 al 6.
Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. 4 al 6. Gracias. 4 o 5. Pero los otros muertos, o sea, los malos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, ahí están las dos resurrecciones, ¿verdad? Hay un intervalo de 1000 años. Bueno, vamos a ver acá. Esta resurrección de los justos se conoce como la resurrección para vida. Juan 5:29 otra vez habla de las dos resurrecciones. Ponga atención, dos resurrecciones en el futuro, de los justos y de los impíos. Todos van a resucitar, pero unos para vida y otros para condenación eterna. Aquí San Juan 5:29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, estos que estamos hablando ahorita, los cristianos, los hijos de Dios, los que aman a Cristo, aunque muramos, vamos a resucitar físicamente en el futuro para vida e inmortalidad. Ahí está la primera parte. Resurrección de vida para los hijos de Dios. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, habrá resurrección de justos e injustos. Vamos a terminar casi ya esta parte. Si tú eres hijo de Dios, vas a resucitar. A lo mejor, pues, te van a enterrar o te van a incinerar. Eso ya es otro tema. Pero no, la tumba para el cristiano no es el fin, porque vamos a resucitar para, en espíritu, alma y cuerpo, vivir por toda la eternidad en el reino de Dios. Esto ocurrirá, vamos a casi a cerrar, cuando venga el rapto de la iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. La resurrección de los hijos de Dios, de la iglesia fiel de Cristo, va a ocurrir cuando venga Cristo y arrebate a la iglesia. Dice esta cita maravillosa: ya Cristo viene, señales hay, ya Cristo viene, hay que irnos con Él, nos vamos a ir con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo, ¿qué significa en Cristo? Que murieron en Cristo, fueron fieles a Cristo, murieron siendo fieles a Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre y para siempre con el Señor. Resurrección de vida y resurrección de condenación. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, vas a morir un día, pero en el futuro vas a resucitar, pero para ser condenado en espíritu, alma y cuerpo. Condenación definitiva, final y eterna. Pero si tengo a Cristo y soy fiel hasta la muerte, no importa cómo muera, sino que muera en Cristo, siendo fiel a Cristo, porque entonces vendrá Cristo en el rapto y seré resucitado, llevado en las nubes a recibirlo. Y mira qué maravillosa palabra: así estaremos siempre, por siempre y para siempre con el Señor, para vida y gozo eterno. Muy bien, hasta aquí terminamos esta quinta doctrina fundamental, la resurrección de los muertos. Hemos visto 5 doctrinas. Regresamos a Hebreos 6:1 para terminar. Ya nada más nos falta la última, que va a estar tremenda también. El arrepentimiento de obras muertas, 1. La fe en Dios, 2. La doctrina de bautismos, 3. La imposición de manos, 4. La resurrección de los muertos, 5. Hasta aquí todas esas ya las hemos estudiado. Están ya ahí grabadas. Estúdialas, repásalas, asimílalas, vívelas. Entrégate a Cristo si no lo has hecho. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. No te quedarás en la tumba. La tumba para el cristiano no es el fin. Nunca se le dice adiós, hermano. Se le dice hasta luego, porque vamos a resucitar y vamos a estar para siempre con el Señor. Ya nada más nos falta la última doctrina, la próxima semana, primero Dios, que es el juicio eterno. Se va a poner bueno ese tema, el juicio eterno. Entonces, oremos para cerrar esta lección. Gracias, Señor, porque es poderosa la doctrina de Cristo. Qué tremenda enseñanza, qué poderosa palabra. Estas 6 doctrinas fundamentales. Señor, que seamos fieles hasta la muerte. No importa cómo venga la muerte, sino que cuando venga la muerte estemos fieles y seamos de los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Sí, Señor, gracias. Permítenos asimilar la bendita doctrina de Cristo. Y sabemos que viene un futuro, el futuro que le espera a la iglesia de Cristo es glorioso. No es la tumba, no es la muerte, no es el dolor. El futuro que le espera a los hijos de Dios es la gloria y la felicidad y el gozo eterno. Así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima lección. Amén.